Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de los sagrados escritos, a lo que llaman la Biblia, desde la perspectiva de las raíces hebreas. Intentamos siempre acercarnos a lo profundo del mensaje, al pensamiento con el que fue escrito la Biblia. Estábamos hablando un poquito de la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Y qué es la perfección? Si nosotros dibujamos, por ejemplo, un círculo y a este círculo lo partimos por la mitad en partes exactamente iguales, podremos decir que la línea que divide a estos dos hemisferios le ha dividido al círculo perfectamente en dos partes iguales. Y si es que hacemos esto en cualquier ángulo a esta figura, siempre que la línea que corte el círculo pasa por el centro del círculo, va a dividir al círculo en dos partes iguales. Y no podemos diferenciar la una de la otra. Pero, ¿qué es en realidad la belleza? La belleza, de alguna forma, es una especie de desequilibrio entre las partes que está dividiendo la línea, como en el ejemplo que estamos poniendo aquí. Una ligera imperfección en el corte hace que tengamos dos partes desiguales. Estas dos partes que no son perfectamente iguales, la una es más grande que la otra, de alguna forma nos muestran la belleza de nuestro rostro, la belleza humana. Si le cortáramos nuestra figura por exactamente la mitad, y este ejercicio lo podemos hacer nosotros frente a un espejo, descubrir qué tenemos de diferente en el un lado respecto del otro. Comenzando, por ejemplo, por el peinado, forma en que nos peinamos, particularmente las mujeres pueden cambiar siempre su pelo, su cabello, de un lado al otro lado, le dan forma. Esa diferencia de un cabello que tiende a estar más en un lado que en el otro, de alguna forma rompe esa simetría. La simetría que parece estar perfecta entre un lado y el otro, se rompe por esta pequeña diferencia que existe en el lado izquierdo respecto del lado derecho. A esas pequeñas diferencias, si nos damos cuenta en el mundo, estas pequeñas diferencias producen la belleza. Si todo fuera absolutamente simétrico, si nosotros fuéramos perfectamente simétricos, en realidad sería un poco aburrido. Hay algo que rompe el esquema, hay algo que rompe esa simetría. Una mueca, un hoyito, alguna cosa en un lado respecto del otro. Esto está en toda la naturaleza. Cuando hablamos de perfección, quizás uno de los ejemplos más claros que podríamos tomar de la Biblia es la vida de Sara.
está escrito que Sara, en nuestras Biblias está traducido así, Sara vivió, y cuando habla de la muerte dice, y Sara vivió 127 años. Pero en realidad, el texto no está escrito de esta forma. En el hebreo, y allí están las características de por qué entender el idioma original de la Biblia, porque está escrito de una forma muy peculiar. Está escrito de esta forma, dice, y Sara vivió, hablando de su muerte, y Sara vivió, vivió 100 años, 100 años, no dice años, 20, vamos a poner cómo se debe, así, 20 años y 7 años. Cuando está escrito de esta forma en el hebreo, y debió haberse traducido de esta forma también, en alguna versión a lo mejor podríamos encontrar esta forma de escritura, lo que está haciendo es insinuando que hay algo escondido en el texto. ¿Qué implica esto? Nosotros hemos estado siempre estudiando la Biblia, los Sagrados Escritos, con la ayuda de ciertas herramientas, como en el caso del árbol de la vida, la Sefirot. El árbol de la vida no es un árbol verde, no es un árbol como el que nosotros conocemos, sino que es una estructura que le utilizan en el pensamiento hebreo, en la cultura hebrea, para simbolizar los niveles espirituales que están impregnados en nuestra propia estructura espiritual. Desde luego, lo espiritual tiene la misma forma que el cuerpo, y nosotros podemos imaginar, por ejemplo, que en estas tres de aquí que le llamamos la cabeza, estas tres son las llamadas tres sefirot intelectuales o las facultades intelectuales del alma. Y aquí abajo tenemos 7 facultades emocionales. Es decir, es así como está estructurada de acuerdo al pensamiento hebreo y de acuerdo a ese pensamiento que fue la base, el origen de la escritura, de la Biblia. Entonces, tenemos arriba 3 facultades intelectuales y tenemos abajo 7 facultades emocionales o grupos emocionales. Es decir, cada uno de estos representa un gran grupo de facultades que tienen la misma raíz, las mismas características. Esto en la Biblia, siempre nosotros vamos a ver estos números 3 y 7 que están representados en las historias de diferentes maneras. Cuando vemos esto aquí,
en realidad está representado también nuestro cerebro. Vamos a trazar una línea. Vamos a trazar una línea divisoria entre estos dos. En realidad, el de arriba es el hemisferio izquierdo. Vamos a poner aquí el hemisferio. Vamos a ponerle en este color. Hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Y aquí abajo el hemisferio derecho. Hasta ahí, ¿cierto? Aquí ya podemos ver precisamente esta diferencia en la simetría. Al dividirnos entre arriba y abajo, tenemos una preeminencia en las facultades emocionales que son más grandes y por tanto está representada por el tronco del cuerpo, y las facultades intelectuales, la parte más pequeña. Aquí radica la belleza de cómo estamos formados. ¿Por qué la belleza? Porque las 7 facultades emocionales son más grandes. La parte oculta nuestra, las facultades emocionales en cierto sentido se representa como la parte oculta. La parte oculta, ¿por qué? Porque está de alguna forma escondida y tenemos que sacarle a la luz. Y para sacarle a la luz tenemos que transformarla. Estas 7 facultades emocionales son las que en realidad nos gobiernan. Inicialmente, ¿qué es lo que somos? ¿Por qué actuamos? ¿Cómo actuamos? Porque somos reactivos y porque somos emocionales. Gran parte de las acciones y de las decisiones nuestras, las decisiones que tomamos, las tomamos de una forma emocional o de una forma reactiva, anulando el pensamiento. Entonces, que está aquí abajo, en realidad le conocemos como el inconsciente. El inconsciente es como el útero en donde se produce todo, creamos todo, pero del que no estamos realmente conscientes. De alguna forma, tenemos que decir que efectivamente si el inconsciente es de esta parte de abajo, el consciente, tendríamos que llamarle como esta parte de arriba. Siempre el consciente es más pequeño respecto al inconsciente. Este consciente es como David. Vamos a poner aquí. Este consciente es como David, al que le llama conforme al corazón de Dios. Y este inconsciente es como Goliat, y de hecho está representado en las historias bíblicas de esta forma. David contra Goliat. Es Goliat, el gigante que quiere controlarnos, el que siempre nos está increpando, nos está enfrentando y nos está diciendo, a ver, muéstrate tú. No dices que eres consciente, no dices que conoces, no dices que eres sabio. Aquí estoy yo. Yo te voy a demostrar que eres emocional. Yo te voy a demostrar que eres reactivo. Pero Goliat dice, yo he venido a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. ¿Que está dónde? Está aquí dentro. Y con esta potencia puede batallar a este gigantón. En realidad,
Lo que se trata es de la reconstrucción de nuestro estado emocional. Aquí está el gran potencial. Aquí está guardado el gran potencial, el gran tesoro escondido que tenemos que trabajar, que es nuestra interioridad. Es nuestro potencial que tenemos que sacarle a flote. ¿Cómo? Con la luz de la inteligencia, la luz de la sabiduría que tiene que bajar desde el cielo, desde las facultades intelectuales. La sabiduría tiene que bajar a transformar, a dar luz, a crear caminos entre nuestras emociones. A esto la ciencia actual le llama inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque utilizamos nuestra sabiduría y utilizamos nuestra inteligencia para trabajar y dar luz a nuestras emociones. Esto en la Biblia está escrito en una alegoría como la luz que descendió del cielo sin escatimar ser como Dios, descendió a la tierra. Aquí, a la tierra, y vino a nacer y ser como uno de nosotros. Ahora que estamos en el mes de diciembre y el día de mañana se celebra la fiesta de las luces, de la dedicación del templo, y que inicia por un milagro, el milagro de la lámpara que permanece encendida durante 8 días hasta fabricar nuevo aceite. Esta luz, nosotros sabemos a qué se refiere. Es la luz del conocimiento y que está escrito en forma tal que dice: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. ¿Qué significa no andar en tinieblas? ¿Por qué? Porque la luz está encendida en nuestra interioridad. Esta es la lámpara del templo que tiene que estar encendida siempre. Y el templo somos nosotros. Por eso nos dice la Escritura: ¿o acaso no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Entonces, estábamos hablando de la perfección de Sara. Está escrito que Sara vivió 127 años. Si sumamos, en la forma en que está traducida, si sumamos los 127 años, aquí vemos que 1 más 2 más 7 es 10. Ahora, vamos a analizar, dice, y Sara vivió 100 años. ¿Qué significa? Que tenemos que reflexionar en la forma en que está escrita para encontrar de qué se trata. Vimos que el árbol de la vida que nosotros graficamos tenía 10 esferas, 7 inferiores y 3 superiores, ¿sí? Que son estas 10 de aquí. Y cuando dice Sara vivió 100 años, lo que nos está diciendo es, ¿qué es 100? 100 es igual a 10 por 10. Recuerden que las matemáticas son parte fundamental del estudio bíblico. Por eso hay tantos números en la Biblia. No están de gana, no están de más. Cada número hay que recordarlo y analizarlo y tomarlo en cuenta. ¿Qué significa que Sara vivió 100 años? Regresemos a nuestro esquema del árbol de la vida y dijimos que aquí hay 10 sefirot.
La cuenta de ella son 127 años, que significa que ascendió su árbol de la vida hasta la perfección. Veamos cómo, qué significa 100. Primero, tomamos, vamos a tomar un color y digamos que ascendemos, y esta es la forma que se asciende en el árbol de la vida. Tiene un orden que poco a poco iremos estudiando. Sube desde la última que simboliza este mundo, que se le conoce como el reino en hebreo Malhut. Asciende ¿hasta dónde? Hasta Keter. Aquí se nos es dada una corona. Siempre que se corona algo, se llama corona. Se recuerden como el juego de ajedrez, por ejemplo, o el juego de damas. Cuando llegamos al final, al otro lado, se nos corona. Todo tiene el mismo sentido. Llegamos a la meta y se nos corona. Y por esto esta sefira se llama también corona, en hebreo Keter. Pero ¿qué ocurre cuando un árbol, por eso se llama este árbol de la vida, cuando un árbol crece hasta lo máximo, la máxima altura que puede llegar, comienza a dar fruto? ¿Qué ocurre con los frutos? Los frutos comienzan a caer, caen. ¿Para qué caen los frutos? Porque el fruto cae a la tierra para morir. Y cuando muere, da vida. Y esto vemos en la escritura que dice así: el fruto cae a la tierra para morir, y para cuando muere, da vida, una nueva vida. Entonces, llegamos a la corona y tenemos que volver a trabajar, tenemos que hacernos nuevamente humildes, tenemos que dar la vida. Por eso está escrito, dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? Ascendí, yo estoy siguiéndole. Muchos llaman con esta palabra, estamos siguiendo a Cristo. Ya, perfecto, sigamos a Cristo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Muera. Muera como yo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Luego entonces estamos debajo de la tierra, hemos muerto. Ahora tenemos que resucitar. Y este es el sentido de la resurrección. Volver a vivir y volver a ascender y a seguir trabajando en nuestra interioridad. ¿Para qué? Para volver a tener otra corona. Y cuando tenemos otra corona, tenemos que volver siempre en el ciclo. Entonces aquí, cuando esto ocurre, 2 veces estamos en el caso de Sara. 10 por 10. El caso de Sara es 10 por 10, que al inicio tiene 100. Entonces, esta es una de las cualidades de la vida de Sara. Curiosamente, cuando está hablando de la muerte de Sara, está hablando y Sara vivió. ¿Por qué? Porque a la final estamos en este círculo. Para vivir tenemos que morir. Para vivir tenemos que morir y estar siempre en este ciclo. Por eso recuerden que la Biblia dice que Él ya nos ha hecho sentar en lugares celestiales. ¿Cuándo? Porque siempre estamos en este círculo. Ya estuvimos antes muertos y dice, ahora nos ha hecho
vivir nuevamente, hemos resucitado. El sentido de la resurrección es un sentido diario, del diario vivir. No tenemos que estar esperando que lleguemos a ser viejos para morir, ni que se acabe el mundo para morir, sino que nuestra vida tiene que ser un continuo crecimiento, y el crecimiento solo se da con la muerte, dejando atrás lo que ya sabemos y sembrando nuevamente, muriendo la semilla en la tierra para dar a luz a un nuevo fruto. Desde luego que esto se interpreta también con la letra hebrea 20, que es la letra Jaf, que es como una mano. Ya veremos luego la forma de la letra. La letra 20, que es una mano, como una mano que da, como una mano generosa. Y luego termina con 7, que es el estado de niño, el estado de la mujer virtuosa. El 7 es mujer virtuosa, y por eso está escrito, dice, y mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa al de las piedras preciosas. El número 7 es la perfección. Entonces, 7, vamos a poner aquí mujer virtuosa. Entonces, las cualidades de la vida de Sara están descritas de esta forma, dividiendo el número 100 en 127 en 127, porque cada una de estas nos describe las cualidades de, y no estamos hablando de una matriarca, estamos hablando de un símbolo que está dentro de nosotros y que tenemos que adquirirlo. Cuando la Biblia describe a una matriarca o un patriarca, está en realidad describiendo nuestra propia espiritualidad. Todo se desarrolla en nosotros y por lo tanto es un estado al que tenemos que todos alcanzar. Estado de la vida de Sara. Ahora, desde luego que si esto tiene que continuar, este ciclo tiene que continuar, tiene que morir. Cuando pasa 2 veces del árbol de la vida tenemos 100. ¿Qué ocurre ahora con la tercera vez? La tercera vez que tenemos que pasar por el árbol de la vida para irnos perfeccionando. Entonces ahora, perdón, vamos a tomar este color. Tenemos que caer y morir y volver a ascender en el árbol de la vida. ¿Se acuerdan que Jacob soñó unas escaleras hacia el cielo de la que subían y bajaban ángeles? Está hablando de esto, que tenemos que subir, ascender, pero también tenemos que bajar. ¿Por qué tenemos que bajar? No solo por nosotros mismos, sino por amor a los demás. Por amor a los demás. Así como la luz, el que nosotros conocemos como Mashiach, descendió del cielo por amor a toda la humanidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. La luz que alcanzamos tenemos que bajarla, morir esa luz para renovarse y volver al ascenso. En esta tercera vez llegamos a un número interesante. Si ya son 3 veces 10, tenemos 10 por 10 por 10. 10 por 10 por 10 es igual a 1000. Y aquí aparece un número que nos recuerda a alguien que en la Biblia es considerado el hombre más sabio. ¿Por qué es considerado el hombre más sabio?
Salomón se cuenta que tuvo 1000 mujeres. Las 1000 mujeres eran, vamos a escribir aquí nuevamente, el número ahora es 1000, es igual a 10 por 10 y por 10. ¿Qué significa eso? No es que en realidad, no es que tuvo físicamente 1000 mujeres. Como era un rey y tenía un palacio muy grande, tenía en dónde poner a todas las mujeres. Aquí está hablando siempre, todas las historias de la Biblia son simbólicas y están hablando de algo más. Mediante una historia que parece real, que efectivamente Salomón tuvo 1000 mujeres, en realidad está hablando de el estado espiritual nuestro. Después de pasar 3 veces por este esquema, nosotros podemos llegar a decir que hemos tenido 1000 mujeres. ¿Por qué? Porque cuando decimos mujer, estamos hablando de la parte emocional. Recuerden, varón, vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar aquí. Varón se conoce como a las facultades intelectuales y mujer se conoce como las facultades emocionales. Como ya dijimos, aquí hay tres facultades intelectuales y aquí hay 7 facultades emocionales. Cuando el intelecto, el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría deciden juntos bajar a transformar nuestras emociones, a redimir nuestras emociones, a salvar la tierra. Y cuando esto hacemos ya continuamente por 3 veces, estamos alcanzando el estado de Salomón, la sabiduría. Porque hemos dicho que aquí a esto se le llama mujer o también se le llama tierra y a esto se le conoce como varón o también cielos. Entonces, y aquí a esto se debe cuando en la Biblia habla de que Dios es un Dios de guerra, varón de guerra. ¿Qué significa varón de guerra? ¿Cuál es la guerra? La única guerra posible que nosotros tenemos que enfrentar y conocer es nuestra propia guerra interior. No se trata de ir a matar ni palestinos, ni árabes, ni judíos, ni nada. Se trata de la guerra única interior que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Quién contra quién? David contra Goliat. El varón contra la mujer. El varón tiene que conquistar a la mujer. El varón tiene que conquistar la tierra prometida. Y el varón, como nosotros conocemos, cuando enamora también tiene que conquistar a su mujer. De eso se trata, pero la verdadera conquista está la conquista interior nuestra. Entonces, cuando logramos este acercamiento entre varón y mujer, después de haber atravesado el ascenso de las 10 esferas o sefirot del árbol de la vida, por 3 veces, entonces nos consideraremos un hombre sabio. Primero está una mujer como Sara, perfecta. Siempre que vemos un cuadrado, porque 10 por 10 es 10 al cuadrado. Siempre que veamos en la escritura un cuadrado,
Aquí, esto de aquí es un cuadrado, ¿sí? Siempre que vemos un cuadrado, el cuadrado es símbolo de perfección. Por eso se le llama el cuadrado perfecto. Y cuando llegamos al 1000, ya llegamos a un estado de una esfera, de un perfeccionamiento sublime, un perfeccionamiento superior. Entonces, la belleza, dijimos, se encuentra en estas ligeras diferencias que nosotros podemos encontrar en nosotros mismos. La vida en sí inicia gracias a estas diferencias. Cuando hay esta diferencia, cuando están los dos separados o diferentes, siempre hay un deseo de unión. Y este deseo de unión es la luz. Vamos a poner así. ¿Sí? Cuando el uno se separa del otro y se hace diferente por el lugar en donde está, siempre hay un deseo de volver a unirse. Y el Creador también quiere volver a unirse con nosotros. De alguna forma el Creador nos hizo y alegóricamente digamos que se separó de nosotros. Pero cuando está separado tiene ese deseo de volver a unirse. Por ello, la Escritura es una historia alegórica de todas maneras entre el Creador, que es el esposo y su pueblo. Nosotros somos la esposa. Y estos dos tienen que volver a unirse. Y por eso la Biblia entera termina en un gran matrimonio, en una gran fiesta, con una gran mesa, en donde van a ver lo que se conoce como las bodas del Cordero. Curiosamente, ¿por qué se llaman las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero. ¿Será porque van a haber muchísimas esposas? Los términos judíos son muy interesantes. Perdón por decir judíos. Los términos hebreos, que la Biblia es eminentemente hebrea, cuando está en plural, difiere de nuestra forma de hablar. Aquí debería haber una sola boda entre el esposo y la esposa, ¿sí? Una sola boda de unificación entre el esposo y la esposa, pero habla las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque aquí nos unimos, en realidad son cada vez, no es el fin del universo, no es el fin del mundo, es el fin de nuestro mundo. Cada vez, cada día es un fin y hay una boda. ¿Cuándo hay una boda? Cuando hay una unificación, cuando los cielos, el varón, se unen con una mujer, la tierra. ¿Y eso qué ocurre en la práctica en nuestras casas? ¿Por qué nos casamos? Porque todas las noches tenemos que unirnos con nuestra mujer. Lo físico es una alegoría respecto de lo espiritual. El esposo tiene que unirse a su esposa todos los días o todas las noches. Y es más, todas las noches el esposo tiene que unirse a su esposa virgen, porque la virginidad no es nada físico, la virginidad es algo espiritual. Y ahora nuevamente que estamos en el mes de diciembre, el mes más propicio, la Navidad y todas la alegría por la llegada del niño Dios,
y la Sagrada Concepción, perdón, la Inmaculada Concepción de María. ¿A qué se refiere la Escritura con esta Inmaculada Concepción? Se refiere a este proceso interior nuestro de todos los días, el varón, la inteligencia, tiene que desposar a su esposa virgen todos los días. ¿Qué significa? Que tenemos que ir transformando a nuestras emociones a un estado de pureza tal que pueda ser llamada una muchacha pura. Y de hecho, la Biblia, cuando habla de las profecías, de la profecía de la venida del Mesías, habla de una, no de una mujer virgen, habla de una mujer, de una muchacha. El término en hebreo es, no es betulá, que es virgen, sino es una muchacha pura, una mujer pura. Y es en este sentido que todas las noches tiene que ocurrir lo que todos los años también ocurre en nuestras fiestas. Celebramos la fiesta de la venida de la luz y celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, porque todos los años y todos los meses y todas las noches y todos los días y a cada instante tenemos que realizar este proceso de purificar nuestra esposa para volver a unirnos a esta esposa virgen, pura. En nuestra interioridad de esta mujer tiene que ser pura. Y cuando es pura, va a ser el vientre propicio para anidar un nuevo ser, un nuevo hijo que va a ser el Mesías que estará transformando mediante su luz nuestro mundo. Es decir, todo lo escrito en la Biblia tenemos que entenderle bajo esta perspectiva. Desmaterializar, extraer todo rudimento de historicidad, todo lo que parece ser físico y asociarlo a la espiritualidad. El Creador quiere que nosotros crezcamos, que seamos más sabios, más inteligentes, más puros, como niños. Él no quiere que nos unamos con nuestra bandera en pos de tal o cual país para batallar una guerra y matar a otras personas. Él quiere que salgamos a la guerra, como el verso que alguna vez estábamos analizando. Cuando salgas a la guerra en contra de tu enemigo y veas una mujer de hermosa apariencia entre los cautivos, el enemigo al que tengo que salir a batallar soy yo mismo. La única guerra posible es la guerra interior. Y la mujer hermosa que tengo que hacerla mi esposa, no de los pueblos vecinos que están con los que están batallando ni cosa por el estilo, sino con quienes yo estoy batallando aquí. A esas emociones que ahora tienen un deseo de volver hacia la luz mediante la plegaria, a esos tengo que hacerlos mi esposa. Es decir, toda la Biblia tiene que ser aplicada en la forma espiritual y que no tenga rastros de nada físico, de nada que parezca estar relacionado con la historia de tal o cual personaje, de tal o cual nación, ni cosa por el estilo. Todas las cosas son relatos espirituales.